Bendecimos al Señor por la palabra leída en Ageo capítulo 2, versos 10 al 19. En esta semana justamente me preguntaba hermana Anabel acerca del tema y le decía yo en medio de la semana que había hecho una corrección al tema, ya profundizando en la preparación. Y el enfoque está en la relación de la obediencia y la bendición en el pueblo del Señor. Y en la primera parte de este pasaje, en los primeros 7 versos, del verso 10 al 17, podemos ver una situación en que el pueblo se mantiene desobediente a lo que Dios les ha comisionado. Y entonces se da una situación extraña de infructuosidad que ya se describió en el capítulo 1 de Ageo. Lo que sucede es que Dios le ha comisionado al pueblo la tarea de reedificar el templo. Y no solo se lo ha comisionado Dios, sino que fue un decreto del rey Ciro. Cuando ellos salieron de Babilonia, el rey dice, ustedes van a reedificar el templo. Y no solo eso, sino que provee los recursos para que ese templo sea edificado. Eso sucede cuando Esdras viene con los deportados, con los primeros deportados, y también Zorobabel, que es el gobernador. Y pasa que, como hemos dicho en la predicación anterior sobre este pasaje de Ageo, el pueblo detuvo la obra por más de 14 años, probablemente 16 años. La obra se mantuvo detenida porque hubieron oposiciones, hubieron dificultades. Pero no solo eso, ese es el enfoque de Esdras. Realmente si nosotros leemos los primeros capítulos de Esdras, especialmente el capítulo 4, vemos que ese estancamiento de la obra de Dios se da a causa de la oposición de los gobiernos y de las naciones vecinas. Pero Ageo, como diríamos, quizá los consejeros y pastores, pone el dedo en la llaga espiritual del problema. Ageo no está viendo tanto la oposición política que hay para este proyecto de edificación del templo, sino que Ageo está viendo el impedimento espiritual en la vida del pueblo de Israel. Ageo les acusa en el capítulo 1 que ellos tienen muy lindas casas edificadas y dice el Señor, pero mi casa está desierta, mi casa está abandonada. Se cree que probablemente incluso los insumos de madera que el mismo rey Ciro había ordenado que se entregaran como recursos para construir el templo, quizás algunas familias principales de Jerusalén habían usado esos recursos para construir sus propias casas. Probablemente a esa dimensión llegaba el problema. Lamentablemente hasta el día de hoy tenemos problema de malversación de fondos, incluyendo en iglesias. Recuerdo que en nuestro país, El Salvador, tuvimos un escándalo después del terremoto del 2001. Ahí hubo un problema que fue muy emblemático quizás en la comunidad de por lo menos de un grupo de iglesias. Hubo una iglesia que quedó soterrada, destruida, la mayoría de miembros también murieron en ese terremoto de esa iglesia. Y la denominación a la que esa iglesia pertenecía tenía contactos con ofrendantes, incluso en el extranjero, y se recogieron muchas ofrendas para apoyar a los necesitados, incluyendo para ayudar a las familias que perdieron sus viviendas de la iglesia a reedificar sus casas. Resultó ser de que unos años después, los que estuvieron de directivos en ese tiempo de esta denominación de iglesias resultaron con lindas y lujosas casas y cosas por el estilo, pero la ayuda no llegó a la gente. Uno está acostumbrado tristemente a ver eso en los gobiernos, pero que eso se mire en la iglesia es realmente aborrecible. No se puede usar otra palabra.
Y esto está pasando exactamente aquí, en el tiempo de Ageo. Hay provisión de materiales, hay provisión de maderas para que el templo se reedifique. Pero he aquí, dice Ageo, no dice Ageo, sino dice el Señor, cada uno corre a su propia casa, artesonada, muy bien construida, y mi casa está desierta. Y han abandonado la obra y se están resistiendo a retomar la obra. Entonces Ageo señala la desobediencia del pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte, que realmente es como una repetición del mensaje o un énfasis del mensaje que se dio en el primer capítulo. Se le está diciendo al pueblo, la infructuosidad que ustedes están viviendo se debe a la desobediencia. Y no solo eso, sino que el culto que ustedes están ofreciendo, les va a decir el Señor en unas palabras bien simples, es impuro. Es muy triste, la verdad, que el pueblo de Dios hasta sigue haciendo culto, pero si no obedece las cosas que el Señor le dice que haga, ¿de qué sirve ese culto? Escuchábamos hace una semana el mensaje acerca de Jonás, cuando Dios le encomienda a Jonás una tarea, pero él no quiere obedecer esa tarea. Él tiene sus razones para no obedecer esa tarea y él dice, no, yo no voy a cumplir esa tarea. E incluso quizás el acto de su propio sacrificio, cuando aquellos marineros le arrojan al mar, puede ser visto quizás en la mentalidad de los pueblos como una especie de culto, de ofrenda, ¿no es cierto? Hay culturas que ofrecen ofrendas de personas y lanzan, como sabemos en la historia, a Jonás al mar para aquietar a los dioses o a ese Dios que dice Jonás, pues es por mi responsabilidad este problema. En su soberanía, el Señor obviamente el Señor no va a aceptar semejantes ofrendas, lo que Él quiere es obediencia, pero en su soberanía el Señor rescata a Jonás de la manera impresionante que conocemos a través de este gran pez, y Jonás se ve también casi que obligado y quedar sin opciones a obedecer lo que Dios le ha pedido. Un personaje que tuvo este conflicto y el profeta Samuel se lo señala muy claramente fue el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, después de que Saúl ha justificado, porque el Señor le había comisionado eliminar a los amalequitas e incluso a sus animales, no dejaron nada con vida, esas cosas del Antiguo Testamento que en nuestro tiempo nos crispan los cabellos y decimos, ¿cómo es que Dios puede dar semejantes órdenes? Lo cierto es que Saúl no cumple con la palabra y él deja no solo vivo al rey de los amalequitas, sino también a muchos animales. Y él justifica que la razón por la cual él dejó con vida a los animales es para ofrecer una ofrenda en el templo de Dios, para que Dios se agrade. Y entonces le dice el Señor a través del profeta Samuel a Saúl en 1 Samuel 15, 22. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. La obediencia sobrepasa nuestros actos de culto. Y eso debemos, hermanos amados, los creyentes, el pueblo de Dios, tomarlo en cuenta. ¿De qué sirve que nosotros ofrezcamos un culto que según nuestros estándares será agradable a Dios? Lo más patético es que hay iglesias que están pensando en que el culto sea agradable a los que asisten al culto.
Eso es sumamente patético porque el culto no es para nosotros. Nosotros debiésemos estar, todos los que venimos al culto, con un corazón dispuesto para agradar al Señor, que es el objeto de nuestro culto. Es muy triste realmente que nosotros nos preocupemos porque presentemos un culto aceptable según nuestros estándares, pero que llevemos una vida de desobediencia. Y lo interesante de la obediencia es que cada quien sabe qué es lo que Dios está demandando. Si contesta esta pregunta en tu corazón, ahí no tienes que levantar la mano ni decir nada. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? A ti, en lo personal. Probablemente no te está pidiendo que vayas a Nínive a predicar el Evangelio. Seguramente que no. Eso era con Jonás. Ni a destruir alguna ciudad, tampoco. Pero tal vez el Espíritu no te está dejando tranquilo porque así obra el Señor hablando a nuestros corazones respecto a una relación que está quebrada. Y el Señor te está poniendo, tienes que hablar con esa persona. Pero no te atreves, no das el paso, no haces lo que Dios te está pidiendo. O probablemente hace tiempo está inquieto tu corazón por hablar a algún vecino acerca del Evangelio, por orar quizás por alguna necesidad que un vecino que no conoce a Cristo tiene. ¿Cuál es ese mandamiento, ese paso de obediencia que Dios está pidiendo de ti? El Señor lo conoce, el Señor lo sabe, y tú, es lo interesante, también lo sabes. Eso no significa que, bueno, ahora ya no voy a venir al culto entonces porque no le agrada al Señor. No, el propósito es que hagamos justamente lo que el Señor está demandando de nosotros. Señalé el tema de las relaciones interpersonales porque es muy común que a veces nosotros dejemos situaciones de conflicto como en el refrigerador, en el congelador, y tratemos de olvidarlo, pero eso no soluciona el problema. Y Jesús mismo contó una parábola en relación a esto, cuando Él dijo, si tú traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda, y es bien interesante porque la idea es que no interrumpas el culto, sino que detengas el acto del culto de ofrecer una ofrenda y ve, dice, apresúrate, toma prioridad en esto y resuelve esa situación con tu hermano. Y entonces, dice, después de haber resuelto esa situación, ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Así que no se trata, hermanos, de decir, Dios me está rechazando, no. Pero Dios va a hablar a nuestros corazones y nos va a decir, hijo amado, necesitas resolver esta situación, necesitas ser obediente en esto, para que yo entonces te demuestre la bendición que tengo para ti. Quedándome con la frase inicial que está también en el predigrama, la bendición de Dios a pesar de nuestra obediencia, tenemos que reconocer, hermanos, que muchas de las bendiciones que tenemos es por la gracia de Dios. Sin embargo, hay mucha más bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, que está esperando ahí por nuestra obediencia, porque nosotros demos el paso. Y esta es la parte genial de este mensaje que el Señor les está dando acá al pueblo, porque le dice, reflexionen, mediten en esto, piensen, deténganse a considerar seriamente y profundamente esta situación. Y les va a decir en primer lugar, y les repasa la situación de escasez que han vivido en el verso 15, donde dice, desde este día en adelante, antes de poner piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué sucedía antes de que ustedes comenzaran a obedecer la palabra? ¿Qué les sucedía? Verso 16, vienen a un montón,
de 20 medidas, y este es el repaso del capítulo 1, y hay solo 10. Y vienen al lagar para sacar 50 medidas y hay solo 20. Y el Señor les dice claramente, miren, esto es lo que está pasando. Los he golpeado en toda la obra de sus manos, con tizón, con hongos y granizo. Durante estos 15 años que ustedes no quieren obedecer, yo los he golpeado, pero no se han vuelto a mí, dice Jehová. Jesús, volviendo a la escena de la ofrenda y la importancia de la reconciliación, Él nos da una enseñanza ahí de que la amargura que se anida en tu corazón es como un verdugo que te azota. Eso es curioso. Pero cuando tú tienes falta de perdón en tu vida, y el Señor, eso, por ejemplo, el perdón es una orden muy clara del Señor, Efesios 4:32. Perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros, así como el Señor os perdonó en Cristo Jesús. Es una orden que debemos cumplir, pero también el Señor reconoce que la amargura producida por la falta de perdón es como un verdugo que nos azota. Así que no tiene que ser, gracias a Dios ya no vivimos en una sociedad que esclaviza a otras personas. Lamentablemente se dan ciertos tipos de esclavitud en nuestras sociedades aún más avanzadas en el siglo XXI, pero en general la esclavitud es algo que ha sido abolido. Este 1 de julio, el día de ayer, por lo menos Holanda recordaba 150 años de que la esclavitud fue abolida. Otras naciones como España y Estados Unidos lo hicieron antes. Lo cierto, hermanos, es que los juicios de Dios se pueden manifestar de maneras espirituales también, y no necesariamente nos va a caer granizo o algo por el estilo, tal como le sucedió al pueblo, sí, en este tiempo donde ellos se vieron trabajando y viéndose en mucha escasez. Y ahora pasa a la segunda parte y les dice el Señor que la bendición acompaña a la obediencia. Y les dice, ahora que ustedes han comenzado a retomar la obra, mi bendición va a estar sobre ustedes. Y les vuelve a usar y les vuelve a decir la palabra y les dice en el verso 18, reflexionen desde este día en adelante, desde el día 24 del mes 9, el día en que son puestos los cimientos del templo de Jehová, reflexionen, repite, ¿todavía hay semilla en el granero? Si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han producido todavía, desde este día les daré bendición. Es interesante porque estamos hablando por ahí por el mes de diciembre aproximadamente, y el ciclo de cosecha y de siembra en el Medio Oriente es parecido al de aquí de Europa. En ese tiempo de diciembre no hay nada, ni parece que la siembra ya se ha hecho. Eso sí ya se había hecho, por eso se habla de la semilla que todavía está en el granero. La semilla está puesta, no hay semilla en el granero como cosecha, pero ya está sembrada. Además, los árboles todavía no han dado fruto. Pero el Señor les traza una fecha que es en el mes de diciembre, según nuestro calendario, y les dice, desde este día les voy a bendecir. Desde este día yo voy a hacer algo para que ustedes vean que su respuesta obediente a mi palabra va a desatar algo sobrenatural. Y vaya si no es sobrenatural. En el mensaje anterior sobre Ageo, vimos cuando el Señor promete que la gloria de la casa sería mayor que la primera. Les pedí que tomen en cuenta lo que dice Esdras en los capítulos 5 y 6, y quizá lo vuelven a señalar y lo vuelven a leer esta semana. Es muy probable, eso fue otro intento de las naciones cuando se retomó la obra con el ánimo de los profetas Ageo y Zacarías. Hubo otro intento de las naciones de detener la obra, pero esta vez el pueblo no se detuvo.
y dejaron que las naciones hicieran sus trámites políticos. Sucede que le envían cartas al rey Darío, al rey Darío I, y él entonces revisa como le piden los gobernantes. Realmente es el gobernante mayor de esa zona del otro lado del Éufrates, que incluye no solo Siria, sino también el territorio de Palestina, y Jerusalén está metida en ese territorio administrativo de un tal gobernador Tatenai, que se menciona ahí en Esdras capítulo 5. Y este gobernador le pide a Darío, le hace ver que la construcción de ese templo es una amenaza para el imperio. Lo que él quiere es detener la obra. La han detenido por 15 años y dicen, ahora que la han retomado, la vamos a detener otra vez. En el capítulo 6 de Esdras encontramos que el rey se da a la tarea de revisar los archivos y en efecto, tal como habían dicho los habitantes de Jerusalén, encuentran la orden del rey Ciro, que incluye que los recursos necesarios para reconstruir el templo deben salir de la caja estatal, de los impuestos que pagan los gobernadores de ese lado del río Éufrates. Entonces la orden del rey Darío en Esdras 6 es impresionante. Les dice, en primer lugar, dejen a esa gente trabajar tranquilos, no los estén molestando más. En segundo lugar, de todos los impuestos que ustedes pagan al imperio, provean todo lo necesario para la construcción de ese templo, para los sacrificios que se han de ofrecer, etc. Ustedes se imaginan la abundancia que significa esa inversión. Y dice más el decreto, todo lo que los sacerdotes pidan, provéanlo de las arcas del Estado. ¿Qué tal? Eso no fue un blaue Augen, dirían los alemanes, no se fueron con el ojo morado. Eso fue una afrenta terrible para los enemigos que trataban de impedir la construcción del templo. Y ellos van a ser el instrumento que Dios va a usar para que hoy, que ni tenemos tiempo de cosecha, que los graneros están vacíos, que los árboles no piensan por dar ningún fruto, después de tanta sequía, después de tanta escasez, dice el Señor, desde este día los voy a bendecir. Porque obedecieron a mi palabra. Yo voy a comenzar a operar algo que los va a maravillar. Y a esto se refiere el Señor cuando Él dice que Él hace temblar a las naciones. A veces, para proveer cuidado para su pueblo, el Señor puede poner de cabeza a las naciones y traer bendición sobre sus hijos. Y nos dice otra vez, reflexionenlo bien y piénsenlo bien. Y cuando les da la fecha, ¿no es cierto que se repite ahí en este capítulo 18? Desde el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, como se ve en la primera parte de la profecía, desde este día os bendeciré. Yo me imagino que ese día justamente habrá llegado ese hombre Tatenai, avergonzado, a hablar con Zorobabel, que era el gobernador de Jerusalén, y a decirle, bueno, estas son las órdenes del emperador. ¿Qué necesitas para la construcción? ¿Qué necesitas para la construcción? Y desde este día hay trabajo en Jerusalén y la obra es financiada por las arcas del imperio. Y ustedes saben lo que significa el trabajo. Ayer estábamos con los hermanos de la CODE recordando que esa abundancia de trabajo que hubo acá en Alemania era, ¿qué se puede decir? Gracias a... Porque no fue ninguna cosa buena la Segunda Guerra Mundial, la destrucción que hubo en esta nación. Pero a causa de esa situación tan nefasta que este país vivió, hubo trabajo para mucha gente. Había financiación. Los mismos países aliados
especialmente los Estados Unidos con el Plan Marshall, invirtieron mucho dinero, no solo en Alemania, sino en otros países de Europa, para restaurar muchas cosas que habían sido destruidas. Y miren, he aquí que tenemos iglesias hispanas hace 60 años, porque también los hermanos alemanes, creyentes en Cristo Jesús, obedecieron a la palabra que les decía: alcancen a la gente española que ha venido. Fue lindo escuchar esos testimonios celebrando los 60 años. Y yo puedo decir 60 años de un paso enorme de obediencia que nos acoge hasta el día de hoy en esta nación. Pero se dan cuenta cómo son los eventos políticos, cómo son estos terremotos que se pueden dar en el mundo y las cosas que Dios puede hacer a través de estas situaciones. Decía el hermano Miguel Castro ayer en una de sus síntesis de los 60 años de esta corporación de obreros evangélicos y las iglesias que la conforman, estamos muy probablemente ya en la 4ª generación de gentes que han venido de este movimiento inmigrante y que Dios está usando hoy en día para llevar el evangelio. Y otra cosa que quedó bastante evidente era que la presencia de suramericanos era muy fuerte también el día de ayer. Eso fue bien interesante y es parte de este proceso que Dios está haciendo. Entonces debemos ver al Señor obrar en medio de estas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero que traen provisión y bendición también para su pueblo. Damos gracias al Señor por las puertas de trabajo que se sigan abriendo en Europa para otras personas. Oramos también para que nosotros mismos, como extranjeros, podamos ser modelos de integración a estas culturas. Y alabamos al Señor por aquellos hermanos que a través de su trabajo, a través de su contribución social, contribuyen a la bendición de esta nación. Pues hemos de buscar la paz y la bendición para la nación a la que el Señor nos ha traído, convencidos, como decía el profeta Jeremías, que en la paz de esta nación también nosotros tendremos paz y bendición. Pero nosotros tenemos razones muchísimas más grandes de fondo para vivir bajo la bendición de Dios por nuestra obediencia a la palabra del Señor. Desde este día les daré bendición. Desde el día que tú das un paso en dirección a la obediencia, desde el día que pones las primeras piedras en ese fundamento, desde el día que tú decides, sí Señor, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Desde el día que tú eliges vivir de acuerdo al deseo de Dios en tu vida. Vamos a tener bautismos el 27 de agosto y yo recordaba que justamente el bautismo es un paso de obediencia porque es una orden del Señor. Cuando el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, hay que ir en primer lugar y cuando creen hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente paso, la siguiente orden es enseñándoles a guardar lo que os he mandado. La vida cristiana es una vida de obediencia. Cuando en el discipulado dice, enséñenles a guardar lo que os he mandado. Va mucho más allá de las enseñanzas, de lo que nos fue enseñado, sino que de enseñar a obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que nuestros temores, nuestras amarguras quizás, nuestras inseguridades, no nos impidan obedecer la palabra del Señor. Siempre estaremos amenazados, siempre estaremos limitados por ideas que nos hacen pensar
que no lo vamos a conseguir, que no lo vamos a lograr. Desde el día que des el primer paso en dirección al deseo y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, recibirás esa bendición. No temas, compruébalo, dice el apóstol Pablo. Comprueba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amado Dios y Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar el día de hoy. Y también, Señor, tú hablas a nuestros corazones y nos pides que demos ese paso de obediencia. Puede ser quizá insignificante, puede ser quizá muy grande, tan grande a veces que pensamos que no lo podremos hacer. Pero Señor, queremos ser obedientes justamente a tu palabra, a tu deseo y a tu voluntad. Y danos la bendición de comprobar que la voluntad tuya es buena, es agradable y es perfecta. Yo bendigo, Señor, a los hermanos en este lugar y es mi oración para que nuestra adoración y nuestro culto a ti vaya de la mano con nuestra vida de obediencia a tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.